473 puntos, 10 bulla y 200 eliminaciones en tan solo 5 jornadas, gente. Lo que está haciendo Logit es de otro planetas. Al tercero ya le está sacando 70 puntos y a Fluxo ya le sacan más de 200 puntos, gente. Para quien no lo sepa, este Logit es el roster completo del antiguo Team Solid y ya lleva muchísimo tiempo demostrando que es muy diferente al resto de equipos del mundo, hasta el punto de llegar a jugar sin el rol de Sniper. Y es que resulta que no lo necesita, ya que encontró un meta que nadie supo ver. Hoy vamos a revelar qué hace diferente este nuevo Logit y lo mejor de todo es que no seré yo quien revele sus trucos, será directamente el IGL y protagonista de este meta que Logit ha creado. Y estamos hablando ni más ni menos que de Trap 7. Y solo deciros que para los amantes del competitivo y para todos aquellos que les gusta mejorar desde el punto de vista profesional, esta reacción es oro. Así que deja tu like y suscríbete para saber que te gusta este tipo de vídeos y ahora sí, disfruta del show. Para empezar, ir fijándose también en lo que sería el subtítulo, gente, para que podáis entender cuál es la decisión que están tomando estos equipos. Y quiero también que veáis como, por ejemplo, lleva 0 eliminaciones, como seguramente este equipo pues lleve muy poquitas eliminaciones y quedan simplemente 14. Pero lo que hacen, como digo, gente, su objetivo es siempre el de topear en la partida, que significa que es entrar dentro del top 3 de los equipos, llegar al final de partida e intentar hacerse bulla. Ese es el objetivo real de lo que sería el equipo de Logit. Y bajo esa premisa es por lo que hace todo lo que hace y es lo que vamos a descubrir a partir de ahora. Pero estar atentos, gente, también a lo que serían los comentarios que él va diciendo, gente, para que lo tengamos en cuenta. Não, só esperar, nós vai reto mesmo, velho. Aqui pra... Eu tenho. Aquí le queda un equipo enfrente. Ah, eles vão ter que pular ou taco os bagulho, velho. Otro equipo a la izquierda. Ellos están fuera de zona de momento. Toma Skyler já. Ahí lanzan el Nero para saber exactamente dónde están. Para el Moco, para que le afecte el Moco, para que le afecte Nikita, para que le afecte el daño, como os he dicho antes, como os he comentado. Pero y aquí ya sabe que son dos equipos que están divididos. Y van a rushar por izquierda, se tienen que meter dentro de la zona. Van a tener que pelear seguramente con el equipo que se encuentran a su izquierda, gente, porque les viene peleando. Y ahora mirad, gente, esto es lo que quiero que estéis atentos. Mirad aquí como ya, para empezar, ¿vale? Ponen a Steffi, ¿vale? Aquí ya plantan, aquí hay dos factores que tenemos que tener en cuenta. Uno, el primero, ponen a Steffi. El segundo, ponen el dron de pared de glue curativa. ¿Para qué eso, gente? Eso es para que tú no te tengas que echar hacia atrás o no tengas que moverte de esta posición en el caso de que ellos te granadeen a ti, ¿vale? O que intenten destruirte las paredes de glue. Entonces, tú aquí, gracias a estas dos habilidades, una, la habilidad de Steffi, y otra, el dron curativo de pared de glue, gracias a esas dos cosas, vas a poder permitir esta jugada que van a realizar ahora. Si no tuvieran esas dos cosas, no podrían hacer esta jugada que tienen ahora, porque en cuanto le granadeen, tendrían que moverse de posición, ¿vale? Entonces, aquí empieza lo que serían los primeros, pero tener en cuenta de que Trap tiene otro de estos de pared otro dron de pared de glue curativa, para que lo sepáis, ¿vale? Para resistencia. Pero de momento han puesto el primero. Hasta aquí llevan todos los recursos, que es por eso por lo que entran prácticamente poco en PvP, para mantener todos estos recursos, ¿vale? En partida. A él, como si te fijas, ya le han afectado con la habilidad de Moco. Pero él va a empezar ahora su secuencia de ataque y quiero que estéis atentos de cómo empieza su secuencia de ataque, gente. Mostra no Steph, te acabo. Lo primero, como os he dicho, ha sido eso, ¿vale? Ahora lo siguiente que va a ser lanzar una granada para intentar marcar a los jugadores, desconectar a los Joseph, etcétera. Y meter un poco de presión. Solta um pra mim, solta um pra mim. Mirad aquí, gente, Eles estão parados lá atrás. como iba a tirar una granada normal y cambia a las granadas dragónicas. Pero ¿dónde está la clave, gente? Aquí. Esta es la clave del éxito de estos jugadores, porque ahora vais a ver el daño que hace una granada dragónica y lo rápido que hace una granada dragónica, porque atraviesa las estructuras. No hace falta que te impacte directamente, porque es una granada que avanza 3 pasos. Entonces, además que atraviesa estructuras. Y mirar, gente, lo que es una dragónica en manos de un jugador que lleve a Álvaro, que eso es otra. Es dragónica con Álvaro. Pero el detalle aquí es cómo se plantan sus jugadores y directamente le plantan estas dos dragónicas. Para mirar. Mirar, gente. Ustedes mirar, después de que ya haya, bueno, hay algún Jose que está desconectando, pero mirar el daño que está haciendo. 44, 45, 47 y 32. 50 en todo mundo. Aquí otra dragón. Ahí hace otro daño y ahora mirad otra dragónica. Mirar otra, gente. 50 todo mundo de novo. Y ahora otra, gente.
Tropa, peguei de ativar, vou tacar a bomba. Ele tem outro. Vou tacar a bomba nele. Bota aqui bomba, solta. Increíble, gente. Increíble. ¿Qué hacen estos jugadores realmente? Trap, en este caso, usa a sus demás compañeros para que carguen las dragónicas. Pero si os fijáis, gente, el detalle, quiero que tengáis en cuenta porque este equipo es lo que es y diréis, bueno, pero es que el meta de la granada es muy antiguo. No estamos hablando de que sea el meta de la granada. Estamos hablando de que sea el meta, porque no es el meta de la granada realmente. No por nada, sino porque en realidad la granada no hacen tantísimo daño como lo hacían antiguamente, aunque ahora sí que lo han aumentado. Pero no es ahí el caso. El caso es que, si os fijáis, tú tienes un máximo de granadas que llevar, ¿vale? Son 3 granadas las máximas que pueden llevar, una dragónica y 2 verdes y una azul, o 2 azules. Entonces, lo importante de aquí es cómo tú te plantas en un PvP y tus compañeros son el almacén de tus granadas. Sabiendo tú que con granadas dragónicas lo tiene todo hecho. No hace, bueno, aquí porque ha acabado de matar con la granada normal. Pero que con las mismas granadas esas, el daño que ya ha hecho es increíble. Lo suficiente como para que tú puedas ir a rushearle y tú estar ya en superioridad y en ventaja respecto a ellos gracias a utilizar la granada, gente. Y es por eso por lo que ellos no van a jugar nunca a corta distancia en un 4 vs 4 sin la superioridad de que ya hayan bajado a 1 o 2 o varios con las granadas. Y a partir de ahí, pues entrar, ¿vale? Eso ya lo veremos viendo un poquito más adelante. Pero quiero que estéis atentos lo que sería esto y cómo aguanta. Mira, gente, los 4 dentro de una sola burbuja. De hecho, este equipo no usa de meta los snipers, gente. Usan de meta las granadas. Mirad cómo van a intentar evitar lo que sería el 4 vs 4 de cortas, de cerca. Lo intentan evitar de todas las maneras posibles. Ahí ya simplemente le quedan 2 jugadores, realmente. Pero mira cómo vienen a salvar, ¿eh? Quedan 6 jugadores vivos. Ellos son 4 los que quedan y aún así vienen a intentar salvarlo. Porque saben perfectamente que la superioridad de un jugador, y aparte con el lanzapapa y con la granada, pues muchísimo más, pero que sabe que la superioridad de un jugador lo es todo, gente. Ahora sí, gente, ya hemos descubierto lo que sería el meta real de este equipo, que son varios, ¿vale? Uno, como os he comentado, es este que está haciendo aquí, que es nunca enfrentarse en un PvP 4 vs 4, y todas las kills que se hagan son de larga distancia. Todas, o el 80 o el 90% de las kills tienen que ser a largas distancias, a menos de que ya la zona te esté obligando a meterte dentro de lo que sería la zona, y sí o sí te tengas que enfrentar con alguien. Ese sería el único PvP en el que sí o sí se enfrentarían a corta distancia. Mientras tanto, nunca lo van a hacer. Y si ya se meten a corta distancia es porque ya previamente tienen un desgaste hecho muy grande, demasiado grande, gracias a la granada detrás. La dragónica, las normales o lo que sea. También utilizando de que lleva Moco, ¿sabes? Lleva Álvaro. Moco hace que marque a todos los rivales. Mirad, gente. Moco hace que marque a todos los rivales. Y bueno, también deciros que el contrameta de esto, que por eso ellos lo usan, es Steffi, gente. Por eso Steffi está tan rota, porque si un equipo realmente llega a jugarte así, con el meta de la granada, es imposible que tú puedas ganarle, porque tú tendrías que ir hacia él, pero ya te estás arriesgando. Ya si creas un PvP 4 vs 4, realmente te estás arriesgando. Entonces, pero claro, ¿cómo evitas tú que a ti te hagan exactamente lo mismo, como le acaba de pasar aquí? Pues de la única manera que puedes evitarlo es llevando Steffi, gente. Y es por eso que los equipos que entienden que las granadas están tan exageradamente rotas son los que llevan Steffi. Porque como hemos dicho, gente, cuando tú descubres un meta, ahora tienes que descubrir el contrameta de eso. Porque al igual que tú lo has descubierto, pues también lo van a descubrir otros equipos. ¿Me explico? O en cuanto te vean y te analicen, como estamos haciendo nosotros aquí, pues ya lo van a saber. Entonces tú tienes que sacar el meta y el contrameta, gente. El contrameta es a lo que llamamos conceptos competitivos. Pero el orden que tienen estos jugadores, gente, el orden general, aparte de lo bueno que son individualmente, ¿no? Mecánicamente, ellos, el orden que tiene y la experiencia que tiene este jugador, Trap, a la hora de tomar decisiones. Y sobre todo lo que os digo, gente, una vez que tú empiezas desgastando con granadas, es que prácticamente lo tienes todo hecho. Si os fijáis, este equipo es que ha explotado este meta. Y da igual si se hace muchas kills o se hace pocas kills. Pero es que esto marca, hace daño, gente, hace que tus jugadores entren con una facilidad que prácticamente acaban siempre, digo, todos.
Puxa mais esquerda, vai, puxa esquerda, tropa. Vou tacar lança nele. Derrubei um aqui, meio todo mundo, zero step. Mira cómo no se precipita, ¿eh? Gente, como cada papa que tira, ahí podría haber tirado otra para precipitarse, lo típico, ¿no? De que tiras ya y intentaría buscar otro ángulo para intentar disparar o algo. No, gente, el objetivo de ellos siempre que entras en PvP, que es lo que es la diferencia que marca de los mejores equipos del mundo, con equipos que intentan ser los mejores equipos del mundo, pero se quedan en el intento, es cómo tienen la mentalidad en el PvP. Una vez que tú estás enfrentándote a los jugadores en el 4 vs 4, ya sea de larga distancia o de corta distancia, ¿cuál es la mentalidad que tiene? Cualquier jugador con mentalidad de eliminar a los rivales, ahí se hubiera hambreado. Y una vez que ya tiene marcado a todos los rivales y encima le tiene hecho daño, seguramente que se hubiera acercado de una manera o de otra para intentar rematarlos a todos, ¿vale? Para intentar acabar con ellos. Y la mentalidad que tiene este jugador y este equipo concretamente no es la de eliminar a los rivales, es de que no te eliminen a ti. Gente, eso es lo que tenemos que tener claro, que muchos confundís el estilo de juego agresivo con el PvP agresivo o pasivo. No se trata de que un estilo de juego sea agresivo o pasivo, no el estilo de juego a la hora de buscar a jugadores y equipos, no. De eso no va el tema, de eso no va la película. La película va de cómo tú afrontas el PvP, ¿vale? Por ejemplo, por deciros el LATAM, el PvP se afronta de manera, y podéis preguntarle a cualquier jugador si queréis, ¿vale? Para salir de dudas, ¿vale? Cuando tú entras en PvP, ¿tu objetivo cuál es? Y seguramente te dirá que es el de matar al rival, ¿vale? ¿Vale? Pues eso es lo que cambian de objetivo entre la región de LATAM y las demás regiones. Porque no implica de que tú seas un equipo más campero, de que vayas a buscar a más equipos, o de que sea más agresivo, o que dejes de ser más agresivo. Eso no es eso. Tenemos equipos, por ejemplo, en la región de Asia, como por ejemplo EVOS, que es muy agresivo, extremadamente agresivo, y es de Asia. Entonces, no se trata de que porque seas de Asia vas a jugar lento o porque seas de Brasil juegas lento. No se trata de eso. En Brasil tenemos al segundo equipo clasificado, que es LOS, y es un equipo bastante agresivo. Pero es que no se trata de tú ser agresivo o no ser agresivo. O rotar de una manera o rotar de otra. Se trata que en el PvP, cuando estás en enfrentamiento, tienes que tener o una mentalidad o otra. Si tienes mentalidad de querer matar, eres jugador de LATAM. Y si tienes mentalidad de querer sobrevivir, pues eres jugador del mundo. Digo porque Free Fire va de sobrevivencia. No es un chulo. Y aquí se demuestra. Podrían matar a esos jugadores seguramente, sí. Pero el objetivo no es matar, gente. El objetivo es sobrevivir y hacer bulla. Y si él se arriesga ahí a matar ahí, pues seguramente esos que estaban ahí rotando, pues tendrían más facilidad para matarlo. Y su objetivo siempre es el mismo, el de sobrevivir. A lo menos arriesgado. Mirad, gente, esto sí que es espectacular y esto sí que me gustaría que lo vierais. Aparte de que, al igual que hemos estado hablando antes de que el Nero transporta, realmente el Nero para lo que sirve es para transportar habilidades pasivas. Eso lo que significa es que si tú lanzas a Nero, pues, y tú tienes equipado a Nikita y a Moko, por ejemplo, pues a ese rival que le caiga Nero, le va a afectar lo que sería la habilidad de Nikita y de Moko, ¿vale? Entonces transporta esas habilidades, como si estuviera golpeando. Pues que el rayo pasa exactamente lo mismo. El rayo pasa exactamente lo mismo. Y cuando lanza un rayo, el jugador que tiene marca y que tiene Nikita, ¿vale? Pasa eso. Pasa que se marcan todos los jugadores, como está pasando ahí, ¿vale? Simplemente con esto. Pero aquí lo tienen marcado, gente. Aquí le acaba de caer otro rayo, que sabéis que los rayos afectan un montón. No le está quitando muchísima vida, porque ellos también irán bastante protegidos, pero lo que quiero que estemos atentos es cómo se plantean ellos esto, porque ahí ya le habían hecho daño, ¿vale? Ahora lo que hace es llegar y impactar con las A124, sabiendo que prácticamente va a afectar a todos, ¿vale? Y aún así, mirar cómo él se queda aquí atrás, una vez que ya lanza con la 124, y empieza con la granada. Al desgaste de la granada, como con Álvaro, puede hacer que exploten por ahí arriba. Mira, ahí le pegan a él. Ahí justamente le pegan a él también, porque él no es el que usa Steffi. Ahora ya sí le he puesto su compañero, ¿ha visto? Su compañero ahora ya sí que le ha puesto Steffi a él, para que él desde ahí pueda protegerse fácilmente. Y si acaso le llegaran a entrar ahora aquí a pelearle a ellos, entonces ya por lo menos tendría la protección de Steffi. Este es el counter que están haciendo ellos, ¿vale? Para que no puedan hacerle exactamente lo mismo. ¿Veis? Y una vez que, mira, todavía prácticamente estaban bajando a jugadores, pero todavía no habían hecho ninguna eliminación prácticamente. Pues ahora es cuando sí que se van a meter, una vez que ya saben el daño que hacen, que ya están súper desgastados, es cuando ya sí que se meten y eliminan a los jugadores de forma fácil. Entonces, en definitiva, para lo que quiero que entendáis es que antes de entrar en este equipo
nunca crea un PvP a corta distancia. Si lo crea es porque ya tiene el equipo extremadamente desgastado, no un poquito, no porque le haya impactado con una granada y los haya marcado, no, es porque le ha dado con una granada, le ha impactado otra dragónica y luego le ha impactado con una granada normal o con la A124 para terminar de desconectarlo. Todo eso tienes que tener la paciencia de desconectar a los Joseph, ¿vale? Porque tú lo primero que tienes que hacer es desconectar a los Joseph. Y para eso, previamente, que no se está viendo mucho aquí, pero tiras una granada de las azules normales y corrientes, y esa es la que hace que desconectes a los Joseph. Ya las siguientes granadas, que tienes que esperar 5 segundos para que se desconecte lo que sería la habilidad de Joseph, ya las siguientes granadas son las que sí que le afectarían para el marcaje, para el Nikita y para hacerle daño, prácticamente. Pero mirad, gente, que siempre es lo mismo. 152, 152. Siempre es la misma secuencia, gente. Siempre es la misma secuencia de ataque. Te fijáis siempre, y es que es muy difícil de... Es muy difícil de contrarrestar. Porque una buena manera de contrarrestarlo sería, pues... Pues es que mirar, gente, es que es una pasada. Yo voy a decir, si le da al árbol, lo mata, pero es que mirar... Y bueno, gente, pues aquí ha sido todo lo que sería la reacción de Trap 7, este jugador que es el IGL y granadero de el mejor equipo a día de hoy de Brasil. Y ser el mejor equipo de Brasil implica que eres uno de los mejores equipos del mundo, gente, porque Brasil está considerada como una de las mejores regiones del mundo. Entonces, ya ser el mejor equipo de aquí prácticamente está considerado como ser uno de los mejores equipos del mundo. Ya poco más, gente. Espero que os haya gustado esta reacción y que hayamos aprendido algo de este vídeo. Si fue así, pues te invito a que dejes tu like y que te suscribas para ser el que más sabe sobre Free Fire. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!